muy buenas tardes, muy buenas noches, a la hora que ustedes estén viendo esta grabación. Hoy, que es lo que podríamos llamar abrir la puerta para saber dónde vamos a entrar, qué es lo que vamos a hacer y de qué vamos a hablar. De lo que se trata al final de nuestras 12 o 15 conferencias que tenemos planeadas es desarrollar en cada uno de ustedes destrezas mentales, desarrollo mental, autoconciencia, inteligencia emocional, control de sí mismo. Bueno, llevamos la vida de tal manera que vamos como un pasajero. El verdadero yo va como el pasajero del carro. Y algo es lo que lleva la rueda del carro y es lo que va manejando. Ese es el ego. De lo que se trata para poder dirigir nuestra vida, que sea mejor, que podamos disfrutar más, que vivamos en estado de alegría, de buenas relaciones, de que lo que nos pasen son cosas buenas siempre, es pasarnos al campo del chofer. Bueno, muy bien. Para empezar, deberíamos reconocer, así un poquito superficialmente y sin profundizar, algunos estados de la mente. Uno muy fácil, que ustedes podrán comprender. Digamos, estar uno profundamente dormido es estar en un estado de inconsciencia. Cuando uno ya se despierta, entra, vamos a convenir que vamos a llamar ese estado de conciencia. El nivel mental al que vamos a estar es un estado de supraconciencia. Esa supraconciencia es un estado mental al que todos podemos acceder, al que todos podemos llegar con algún entrenamiento, con algunos ejercicios que aquí vamos a aprender. La persona desarrolla facultades que están ocultas, desarrolla poderes mentales que los tenemos todos, pero que en el estado consciente, que es el estado en que maneja el ego, no podemos usar esos estados. Se habla del subconsciente. El subconsciente es como el 99% de lo que somos. Y casi todo nos funciona desde el subconsciente, como que estuviéramos teledirigidos por una matrix, una computadora que nos lleva a la vida. Pero resulta que si aprendemos a pasar del estado consciente al estado subconsciente, que es el objetivo, que es lo que en algunos cursos conocidos como control mental Silva llaman el nivel alfa, también se usa en otros, la supraconciencia, la conciencia superior, estados mentales donde las vibraciones del cerebro están en un nivel de mayor quietud. Cuando estamos en estado consciente, que es el estado en que vivimos normalmente cuando conversamos con nuestros familiares, hablamos por teléfono, leemos, vemos televisión, estamos en el estado consciente. Al pasar al subconsciente, entramos en un mundo que está totalmente conectado con todos los demás seres humanos. Entramos en un universo en donde hay conexión total y desde ahí nosotros podemos modificar el funcionamiento de nuestro cuerpo, podemos modificar el funcionamiento de nuestra mente, de manera que vayamos en el asiento del chofer con la rueda en la mano y las marchas manejadas por nosotros mismos. Mientras no aprendamos a hacer esto, pues vamos a vivir una vida en que pasamos de un nivel que, aunque le llamamos consciente, es un nivel de inconsciencia, porque simplemente las cosas van ocurriendo. Y vean ustedes que a todos nos pasa el hecho de que estando donde estamos, comemos, tomamos café, estamos trabajando, y nuestra mente, independientemente de dónde esté, en lugar de estar concentrada en la atención, si alguien está hablando, atención. La atención es como una oración profunda, de estar en estado de atención, estado de respeto. En lugar de estar en eso, se nos viene un pensamiento, un recuerdo, una preocupación,
una idea, esto, lo otro, y así pasamos el día entero. Se dice que un ser humano normal le pasan por la mente durante el día que pasa despierto más o menos unos 60,000 pensamientos distintos que no sirven para nada, no resuelven ningún problema. Los problemas que uno necesita resolver, si los queremos resolver nosotros mismos, tenemos que hacerlo del estado subconsciente, y ahí es donde vamos a entrar. ¿Cómo se logra ese estado subconsciente? ¿De qué se trata esto? Bueno, hay evidencias de que desde hace, digamos, miles de años, que aparecieron documentos, aparecieron evidencias de que habían ciertas personas que tenían esta sabiduría. Algún día vamos a sacar un rato para hablar de esto, porque es una cosa realmente fascinante. Pensar que hace 4.500 años, 5.000 años, habían personas en un estado de supraconciencia que podían ver más allá, tenían facultades, clarividencia, clariaudiencia, eran sabios y escribieron cosas que fueron estudiadas por un físico llamado Fritjof Capra, que escribió un libro que lo hizo famosísimo, que se llama El Tao de la Física, y el Tao es por el taoísmo, que fue creado por Lao Tse más o menos en el año 500, en el año 600 antes de Cristo en China, el Tao de la Física. Y resulta que esos sabios describen la materia, describen la realidad como que si supieran todos los hallazgos científicos que ya ha logrado la humanidad. Pues bien, desde esa era tan antigua aparecieron un montón de prácticas. Vamos a ver, tenemos el budismo, que se considera una religión. Pues yo tengo dudas, más que una religión es una filosofía y es una ciencia tal vez, pero no precisamente una religión, porque ni siquiera habla de Dios. Apareció el yoga. Ustedes estarán más familiarizados con yoga. La mayoría de la gente cree que el yoga es una serie de ejercicios, de posiciones que el entrenamiento se logra. Ese yoga se llama Hatha Yoga, pero más o menos se hace como para preparar el cuerpo, un estado de quietud para que el cuerpo pueda entrar en un estado que llamaremos meditativo, de profundidad, que es en el momento en que quitamos la mente consciente, entramos al subconsciente y a partir de ese momento entramos en un estado mental superior. Bueno, los budistas desarrollaron un método que es el más elemental, el más básico. Después hay muchos otros, pero que es simplemente aprender a seguir la respiración. Eso en lenguaje sánscrito se llama vipassana, y es que uno se sienta, respira profundo. Ahora vamos a hacer una práctica de respiración. Respira profundo, pero siente donde entra el aire por la nariz y llega a los pulmones. Y luego exhala y uno siente donde va exhalando, donde el aire va saliendo. Eso se llama vipassana. Si usted hace eso seguido, permanentemente, usted empieza a entrar en un estado mental de quietud, de paz interior, de una inteligencia superior. Bueno, apareció algo, un curso que yo hice hace, no sé, 40 años, tal vez más, que aquí se daba y ahora sobrevive en otras partes del mundo, que se llama control mental Silva, y enseñan una técnica muy elemental, unos ejercicios de respiración muy elementales para pasar del estado que decidimos llamar consciente, que es el estado en el que vivimos normalmente, que en Silva le llaman nivel mental beta, en que el cerebro vibra más o menos entre 12 y 15 Hz, la vibración normal del cerebro. Cuando hacemos estos ejercicios, el cerebro baja el nivel de vibración de 7 a 12, y entonces cuando está en esos estados tiene
han podido entrar en un nivel superior, en un nivel más elevado, en un nivel en el que uno puede controlar el funcionamiento de su propio cuerpo, puede controlar, incluso puede hasta controlar cosas que le pasan, puede modificar la realidad. Bueno, aparecieron a lo largo de los siglos prácticas que llamaron misticismo. Prácticamente eso que llamamos santos son gente que entran a estos niveles mentales. Y está llena la historia de personajes que viven lo que se llama una iluminación. Cuando San Francisco de Asís, que está en medio de un combate, en una guerra entre dos reinos en la zona de Toscana, en Italia, cayó del caballo y de golpe se iluminó, de golpe, y sintió la verdad, y una vez abandonó aquello, dejó la guerra, y ese ha sido uno de los santos más místicos que ha habido en la historia. Pero bueno, en el cristianismo hay muchos. Meister Eckhart, del siglo XII, también tuvo una experiencia parecida, y entonces son gente que de golpe les llega una iluminación, les llega este estado y lo viven permanentemente sin hacer ningún esfuerzo, ninguna respiración, ni nada. En nuestro tiempo tenemos un personaje que en algún momento vamos a mencionar y vamos a trabajar en él, que se llama Eckhart Tolle, que escribió un libro, empezando, que se llama El poder del ahora. Del ahora, en inglés The Power of Now. Y fue un caso así, de una persona que de golpe, después de un sufrimiento terrible, de golpe se iluminó y empezó a ver la realidad de otra manera. Él cuenta la fascinación con que veía. Parece que, dice, yo desarrollé la capacidad de ver los sonidos, de verlos con colores, con vibraciones distintas, y enseñó de que basta con concentrarse en el estado presente, sacar la mente del pasado o del futuro, porque la mente salta del pasado al futuro, del pasado con culpa, con miedo, y el futuro, con miedo por previsión de que quién sabe qué va a pasar, y pasamos la mente en eso, y casi nunca estamos en el estado de presencia. Eckhart Tolle llamó eso el poder de la hora, porque cuando una persona puede concentrarse y vivir y experimentar su vida en estado de presencia, que podemos llamar presencia plena, que es, digamos, en mi caso, estar yo aquí dictando esta conferencia y estar consciente de cada palabra que yo pronuncio, de cada sonido que yo emito, de cada movimiento, estar plenamente consciente, porque la vida no la pasamos consciente. Nos sentamos a tomar café y estamos tomando café y comiendo un pedazo de pan con que lo acompañamos, y tenemos la mente en otro lado, recordando algún problema, algo que tenemos que hacer. E incluso cuando estamos conversando con otra persona, el compañero está hablando y nosotros no tenemos la capacidad de desarrollar atención plena, de ponerle plena atención. Estamos pensando, cuando menos, en qué le vamos a decir con respecto a lo que esa persona está hablando. Entonces tenemos la mente en otro lado, no la tenemos en el ahora. Cuando aprendemos a vivir en el ahora, el ya, aquí, ahora, entonces sale esa mente supraconsciente, nos conectamos con el subconsciente y adquirimos esas facultades, que es el objetivo que estamos buscando. Porque, bueno, cuando hay un grupo de seres humanos que logran ese nivel, incluso se puede ver en muchas cosas, hasta en equipos deportivos, en equipos de fútbol. Muchas veces ve uno un equipo que está totalmente conectado, los jugadores están tan compenetrados de sí mismos que prácticamente tienen ojos hasta en la parte de atrás de la cabeza, porque ven un compañero que viene, o sea, lo perciben con esa mente, y ponen un pase, y en qué momento vio que venía ese compañero. Eso es una sincronía que se crea a partir de esto. Pues bueno, pero hay muchas otras técnicas. Bueno, apareció un curso de milagros que vamos a hablar de eso. Bueno, pues resulta que, ya visto desde el punto de vista de nuestro cerebro, resulta que el cerebro humano tiene 2 hemisferios. Digamos, quien ha visto, casi todo el mundo ha visto una representación del cerebro que parece una coliflor, ¿va?
Pero bueno, resulta que tiene dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho, que se ve claramente donde hay como una separación. El hemisferio izquierdo es el hemisferio del ego, de la razón, de la lógica, del lenguaje, de las destrezas matemáticas, etcétera, de lo que hacemos en el nivel beta, o sea, en lo que llamamos al principio el estado consciente. Y el hemisferio derecho del cerebro es el que se ocupa de la intuición, de la imaginación, de la visualización. Ese no tiene lenguaje, es un compañero mudo, pero que expresa a través de sentimientos, a través de emociones, y pasan muchas cosas que corresponden a detecciones del hemisferio derecho del cerebro. ¿A quién no le ha pasado la experiencia de decir, mira, cuánto hace que no sé nada de fulana de tal y tal, una pariente, una amiga o lo que sea? Y de pronto, en el momento en que pensamos en esa persona, suena el teléfono y es esa persona. Eso se llama sincronicidad, que es una de las tantas facultades que se desarrollan con el hemisferio derecho del cerebro. Que, bueno, hay personas que llegan a desarrollar clariaudiencia, poderes muy especiales, que mucha gente hasta los considera mágicos, porque hasta espectáculos de circo hacen con ese tipo de cosas. Pero bueno, aquí estamos hablando de cosas que ahora ya no es solamente creencias, ya no es solamente ideas que se nos hacen, sino cosas que están probadas científicamente. En algún momento vamos a empezar a introducir lo que la física cuántica, que será algo posiblemente ustedes no estén muy familiarizados. Cuando apareció la física cuántica en el año 1900 con Max Planck, empezaron a descubrir que la observación de un ser humano modifica el fenómeno observado. Con la sola observación. Estaban haciendo experimentos donde estaban viendo de cómo un fenómeno se manifestaba en una pantalla como ondas, como que si fueran ondas, y de pronto aparece la mirada del científico y esas ondas se convierten automáticamente en partículas. Bueno, ese fenómeno lo descubrió nada menos que Albert Einstein, que fue el primero que propuso estas cosas. Y bueno, ya eso en la física significa algo más, porque hay algo que es de nuestra conciencia, de nuestro estado consciente. Uno puede incidir, modifica la realidad observada. Hay un ejemplo que es una cosa muy bonita. Acaba de morir hace poquito tiempo un japonés famoso que se llamó Masaru Emoto. Lo que él descubrió provocó una polémica y unos decían que no era cierto, que tal. Bueno, pues resulta que él tomó agua del tubo en Japón y la cristalizó y la congeló. Y con microscopio vio los cristales. El agua que sacó del tubo, resulta que los cristales eran feos, sin ninguna armonía, no había ningún orden ahí, en algunos casos ni siquiera se podía distinguir los cristales. Y tomó agua de una naciente pura del bosque, agua de una naciente, y también la cristalizó. Y resulta que bajo el microscopio se veían aquellos cristales como diamantes, de una belleza indescriptible. Bueno, eso lo probó 1000 veces Masaru Emoto. Lo que provocó polémica fue que hizo una prueba, tomó agua, no sé cuál de las dos aguas, digamos que tomó agua de la fuente, que era, y la puso en un vaso, en una mesa redonda donde habían varias personas, cuya instrucción era de que con el vaso ahí en el centro profirieran insultos y palabras groseras, ¿verdad? Idiota, inútil, esto, lo otro, que se dijeran cosas entre ellos. Al cabo de un rato tomaron el vaso, congelaron el agua y la observación que obtuvieron por laboratorio reveló cristales casi que no se veían los cristales, no había una cristalización bella.
hicieron el mismo experimento con la misma gente. Pusieron el vaso con el agua, con la agua de la misma fuente. Pero la instrucción era otra. Era dar palabras amorosas, cariñosas. Te admiro, te respeto, te quiero, sos mi amigo, todas esas cosas. Tomaron esa agua y resulta que el agua cristalizó como que si fueran diamantes, bellísimos, bellísimos las cosas. Bueno, Masaru Emoto hizo público eso. Y algunos científicos, yo lo hice y no me resultó. Pues ¿cómo le va a resultar si está en estado de ánimo negativo? Bueno, eso es una de las pruebas que hay en esto, la física cuántica. Bueno, según un psicólogo famoso que fue discípulo primero de Sigmund Freud, Carl Jung, resulta que se fue un tiempo a Oriente y ya ellos habían desarrollado las teorías de Sigmund Freud, que fueron cosas que estremecieron al mundo entero cuando salieron esas teorías, pero llegó con otras ideas, con cosas parecidas a esto que yo les estoy hablando a ustedes, de que hay un subconsciente al cual podemos acceder nosotros, que es donde está prácticamente el conocimiento de todo. Hay cosas que hemos olvidado, digamos, en un estado de esos, en un estado profundo de conexión con el subconsciente. Le pueden preguntar a uno, ¿qué estaba haciendo usted el día tal cuando estaba en tercer grado de la escuela? ¿Quién se va a acordar de eso? Pues resulta que, en teoría, este estado de subconsciente está registrando absolutamente todo lo que existe, todo lo que hay en la vida de uno y en la vida de los demás, porque estar conectado con todos los demás, con todas las demás, como que si lo que hubiera es una sola mente. Pues bien, los hemisferios cerebrales permiten, digamos, tener una idea clara de cómo funciona el hemisferio derecho, que es el estado beta, el estado de inquietud, el estado que nos da, que genera el estrés, las preocupaciones, los miedos, la ira, todo ese tipo de cosas, y el estado derecho, que es de paz interior, de tranquilidad, de serenidad, que es en el estado en el que desarrollamos estas facultades que yo les estoy hablando a ustedes. Bueno, vea usted, de esto vamos a hablar también un poquito más adelante, que hay una cosa que yo no me canso de repetir. Pues hay, como lo sabemos, muchas interpretaciones de las cosas que dijo Jesús, el Maestro Jesús de Nazaret. Porque bueno, hay un sector del cristianismo que los interpreta de una manera, otro sector del cristianismo que los interpreta de otra, etc. Pero hay algo que no ha sido, digamos, analizado, digamos, masivamente. No se habla en las iglesias de eso, de que Jesús, en realidad, lo que él llamaba santidad, el reino de Dios, no era otra cosa que este estado mental. Y vean ustedes que una de las frases que son aceptadas por todos los críticos del Evangelio consideran esa frase sí fue dicha por Jesús así, que dijo: busca primero el reino de Dios y todo te será dado en añadidura. Todo lo demás son las cosas que andamos anhelando y que no logramos en la vida, porque con el hemisferio izquierdo del cerebro, con el estado beta, no logramos nada. Eso es simplemente una vida que no logra nada. En cambio, cuando logramos entrar en ese estado subconsciente, que a mi juicio y al juicio de muchos, es como decir, es la puerta al reino de Dios, desde ese estado mental sí podemos hacer una gran cantidad de cosas que nos sirven para transformar nuestra propia vida. Bueno, hoy vamos a tratar de, digamos, de hacer una introducción de ciertas técnicas que nos van a permitir, haciendo estos ejercicios, por supuesto, con lo que vamos a aprender hoy es apenas una introducción. Si ustedes lo practican, lo importante es que lo practiquen, lo importante es que lo hagan, no en el momento aquí, cuando estamos trabajando conmigo,
sino que lo hagan en la casa cuando se levantan o cuando interrumpen en alguna hora del día, al mediodía, y ojalá en la tarde o al final del día, ejercicios para hacer que con nuestra respiración logremos eso. La respiración es la única de las funciones de nuestro cuerpo que nosotros podemos manejar a voluntad. Yo puedo parar mi respiración un momentico y pues seguir. O puedo respirar más rápido o puedo respirar más lento a voluntad mía. Eso no lo puedo hacer con la digestión, por ejemplo. Si yo como, yo no tengo que dirigir mentalmente mi digestión. O sea, y decirle al estómago, ahora sí empiece a digerir, páncreas, segregue insulina, que la necesito, la bilis, que segregue tal cosa, los ácidos que se necesitan. No. Eso se hace automáticamente y funciona solo. ¿Dirigido por qué? Por el subconsciente, que dirige todos los procesos que funciona. Yo no tengo que decirle a mis ojos, vean, con solo que los abra ya vemos, ¿verdad? Bueno, la respiración nos permite a nosotros, según sea el ritmo y según sea la profundidad, pasar de un estado a otro. Aprender a desarrollar, por ejemplo, una de las facultades, de las cosas que vamos a trabajar aquí en algún momento, que es inteligencia emocional, que prácticamente la inmensa mayoría de los seres humanos somos analfabetas emocionales, porque no sabemos manejar nuestras emociones. Alguien nos ofende, alguien nos maltrata, nos pasa algo en la cara, alguien nos amenazó o lo que sea, inmediatamente reaccionamos, le decimos unas cuantas palabras, muchas veces se reacciona físicamente y hay peleas, el ser humano reacciona. ¿Cómo pasar de un estado reactivo a que usted diga, no, aquí voy a hacer lo que yo creo que es más conveniente? Bueno, para hacer eso es preciso que aprenda una técnica de respiración como las que vamos a hacer ahora, para lograr que usted siga en el asiento de chofer, que usted sea el que manda, que usted, si se enojó, que pueda bajar esa ira y controlarse, serenarse. Que si está triste, pasar a ser alegre, por ejemplo. Bueno, la mayoría pasamos estresados. ¿Cómo nos quitamos el estrés? ¿Cómo bajamos la cantidad de cortisol que segrega nuestro cuerpo, que induce el estado de estrés en que pasamos todo el tiempo? Con solo lograr controlar eso, nuestra actuación social con los hijos, con mi esposa, en la casa, en el trabajo, con los compañeros o trabajando solo, con solo que usted desarrolle esa facultad de controlar la segregación de cortisol, que lo hace a través de ejercicios de respiración que a lo largo de este curso vamos a aprender. Pero hoy vamos a hacer algo básico y que digamos, es la enseñanza fundamental, que es aprender a respirar profundo. Que es cuando se les dice tome una respiración profunda, todo el mundo jala un montón de aire, eso es una respiración profunda, ¿no? Respiración profunda se puede detectar cuando es una respiración abdominal, cuando es el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de las costillas, el que se infla. Entonces, la respiración profunda se hace con el abdomen, con la panza, para decirlo en términos más corrientes, no con el pecho. Entonces, una de las maneras para saber si estamos respirando profundamente o estamos respirando superficialmente es poner la mano, una de las manos en el abdomen y la otra en el pecho, y respirar. Si la que se mueve es la que tenemos en el abdomen, en la panza, estamos respirando profundamente. Si la que se mueve y estamos inflando el pecho, ahí no hay respiración profunda. Es una respiración superficial. Y entonces vamos a hacer la prueba para que vayamos aprendiendo. Pongan la mano en el abdomen, la mano izquierda y la mano derecha en el pecho. Inhalen con el estómago. Inflen la panza, para decirlo claramente. Y exhalan. Inhala
Con solo aprender a hacer esto y aprender a respirar normalmente así, eso cambia la vida de un ser humano, le cambia la salud, le cambia mil cosas. Pero bueno, eso lo vamos a aprender poquito a poco porque por lo general nos acordamos en el momento en que estamos aquí en un evento como este. Pero ahí pasa el día entero y no hicimos una sola respiración profunda en el día. Y si aprendemos a hacerlo periódicamente, eso tiene premios extraordinarios en la vida de cualquier persona. Bueno, lo otro es aprender a relajarnos. Vamos a hacer aquí una práctica. Les digo que lo que les pido es que esto que les voy a enseñar ahora lo practiquen en sus casas, en la mañana. Una práctica de relajación y quedarse en estado de relajación unos 5 minutos, si pueden 10 minutos, si pueden 15 minutos todavía mejor, y repetirlo al mediodía, repetirlo y repetirlo en la noche, 3 veces al día. Bueno, ¿de qué manera nos relajamos? Para sentir, hay que aprender a sentir el cuerpo por dentro. Esa es la técnica de Eckhart Tolle, de sentir la vibración, de sentir la vida, en las manos, en la cabeza, en las rodillas, en los dedos de los pies, en los que nunca pensamos, de poder poner atención y sentir esa vibración en cada uno de nuestros órganos. Ese estado de relajación del cuerpo facilita que cuando se practiquen las respiraciones, facilita que la persona entre en el nivel alfa, que es el nivel en que tiene acceso. Se le abre la puerta del subconsciente y se le abre la puerta al conocimiento total. Se le abre la puerta al desarrollo de facultades. Entonces vamos a empezar. Siéntense cómodamente. Tomemos una respiración profunda. Ya saben, lo que se infla es la panza y no el pecho. Toman una respiración profunda, toman otra respiración profunda y centran su atención en la frente. Si están la atención bien puesta en la frente, van a sentir una leve vibración, casi como un cosquilleo en la frente. Lo sienten y se ordenan a sí mismos, relaje los músculos de la frente. Luego puede pasar al resto de la cabeza, al cráneo, por ejemplo, y sentir las distintas partes del cráneo por solo poner la atención exclusivamente, sin pensar en nada más tratar de sentir el cráneo, de sentir, digamos, los músculos parietales y los músculos de atrás, los músculos de arriba. Una respiración y relaje esos músculos, relájelos. Relaje los músculos que rodean el ojo, sientan los ojos, tranquilicen los ojos. Los ojos pasan permanentemente alterados porque es uno de los órganos que más se afecta con el estrés. Los ojos hablan, los ojos nos dicen cómo se siente una persona. Relajen los ojos, sienten las mejillas y el resto de la cara y sienten esa vibración y relajen la mejilla, relajen esos músculos, respiren, sienten esas vibraciones y relajen esos músculos. Sientan ahora el cuello, los músculos del cuello, de todo, que es una parte muy importante del cerebro, del cuerpo, porque por el cuello pasan todas nuestras conexiones nerviosas, las conexiones de la sangre y linfáticas y todo pasa por el cuello. Muy bien, hagan lo mismo, sientan la vibración, tengan la sensación de vida en el cuello. Relajen esos músculos. Ahora pasan a los hombros y sientan la vibración en los hombros. Sientan esa vida, sientan la vida, sientan esa sensación de que hay algo en los hombros. Lo podemos sentir y podemos darnos cuenta. Ahora siéntanlo en los bíceps, en el brazo. Siéntanlo en la parte superior de los brazos. Luego siéntanlo en el antebrazo. Sientan esa vibración. Siéntanlo en las manos. Sientan sus manos. Las manos es muy fácil de detectar. Se puede sentir los dedos. Nada más imaginen, con los ojos cerrados, imaginen
la mano y uno puede sentir esa vibración sin necesidad de moverlos. Luego sientan lo mismo en el pecho, en los músculos pectorales, y sientan el corazón donde palpita, sientan el corazón y relajen. Cada vez que sienten, relajan el corazón, relajen los pulmones, sientan la respiración quieta, tranquila, relajan los pulmones, relajan el abdomen, el estómago, los intestinos y todos los órganos que rodean nuestro aparato digestivo, tranquilo, relajen todo eso. Sientan ya la misma sensación en la cintura, sientan esa sensación, esa vibración en la cintura. Es una parte muy activa del cerebro, del cuerpo humano, donde está, digamos, muchas de nuestras funciones de movilidad. Luego sientan lo mismo en los muslos, sientan lo mismo en las piernas, en la parte superior de las piernas, sientan la vibración, perciban la vibración y relajen los muslos, relajen las rodillas, sientan las rodillas, ahí son cosas más fáciles de detectar, relajen las rodillas. Luego sientan las pantorrillas, sientan la pierna en la parte inferior, sientan esa vibración, sientan esa vida que hay y relajen las pantorrillas, sientan los tobillos. Los tobillos también se sienten muy fácil, son unas partes que usamos mucho para caminar, estamos moviendo y usando los tobillos para poder caminar. Sientan los pies, sientan la planta de los pies. En la planta de los pies hay miles de terminaciones nerviosas. Incluso hay una ciencia que se llama digitopuntura o acupresión, que hay un mapa, que hay una parte del cuerpo que rige el corazón, otra parte de la planta del pie que rige el pulmón, otra la columna vertebral, que uno tiene, y entonces los orientales saben que si tocan determinado punto pueden producir un alivio para eliminar un dolor de cabeza, para eliminar cosas de estas. Entonces ya han pasado por todo el cuerpo, ahora empiezan de abajo para arriba. Sientan de nuevo los pies, la planta de los pies, luego un poquito más rápido, sientan los tobillos, la pantorrilla, las rodillas van para arriba, van sintiendo los muslos, la cintura, van sintiendo el abdomen, van sintiendo para arriba el corazón, el pecho, la espalda, que no la mencionamos antes, la espalda, que es muy importante. Muchos detectan el estrés a través de lo que sientan en la espalda, los hombros, las manos, los brazos, el cuello, la cabeza, el cráneo, la cara, los ojos, siéntanlo. Y de nuevo, pero si van sintiendo y luego bajan de nuevo más rápido, ya van a poder ir desarrollando la destreza de ir sintiendo esa vibración como una ola que baja y que sube. Bueno, esto lo van a practicar todos los días, en la mañana, como primera cosa antes de levantarse, tómense, les aconsejo, un vaso de agua grande, es lo primero que uno debe hacer en la mañana. Se ha comprobado que la mayoría de la gente que les da infartos, el porcentaje más alto ocurre al levantarse, al despertarse, porque está deshidratada la sangre y el trabajo del corazón no da, y los eventos cardíacos más frecuentes se dan a esa hora. Un vaso de agua, se toman un vaso de agua y hacen este ejercicio de relajación. Eso se puede hacer en un par de minutos, pero se pueden quedar 5 minutos tranquilos, siguiendo la respiración nada más, siguiendo la respiración, o pueden hacerlo 10 minutos, mejor todavía si son 15 minutos. Y luego, al mediodía, buscar un espacio, en el trabajo, en el baño, donde sea, en cualquier parte, para hacer este ejercicio de relajación. 5 minutos son buenos, 10 minutos son mejores, y 15 minutos es excelente. Y lo mismo al final del día, puede ser antes de la cena o muy útil antes de acostarse, porque hacer eso, cuando ya uno está acostado, lo más seguro es que se va a dormir con más facilidad. Luego vamos a aprender técnicas de respiración para quedarnos dormidos con más facilidad. Bueno, de lo que se trata al enseñar todo esto es las técnicas para pasar del hemisferio izquierdo del cerebro al hemisferio derecho del cerebro.
al hemisferio del estrés, al hemisferio de la paz interior, al hemisferio de la preocupación, al hemisferio de la actividad mental, al hemisferio del silencio y de la adquisición de facultades. De esto se trata. Y estos ejercicios lo que van a producir es esto. Las siguientes conferencias van a versar sobre prácticas ya probadas en muchas partes, pero todo tiene sentido en la medida en que aprendamos estas técnicas que van a reducir en mejorar su salud, en mejorar su salud física, su salud mental, su quietud, su paz, su disfrute de la vida, sus relaciones con los compañeros. Van a ser mucho más eficientes su trabajo, van a ser más eficiente el trabajo, porque un equipo que está en estado de serenidad y no en estado de estrés, trabaja muchísimo mejor, tanto si está trabajando solo como cuando trabaja en equipo. Y esto tiene sentido de que logremos como objetivo de lograr estas destrezas mentales para mejorar nuestra vida, para mejorar la vida de nuestro compañero, nuestra compañera, nuestra esposa, nuestro esposo, de nuestros hijos, saberlos educar más apropiadamente, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y lograr que este ambiente de armonía que produce el nivel mental alfa, el nivel mental del hemisferio derecho del cerebro, logre también una mayor eficacia. Hay que pensar que podemos lograr metas muy elevadas, decir que el grupo GASH se propone tener prácticas y tener destrezas para que esta sea la mejor universidad de este país. Cualquier cosa que nosotros nos pongamos en la mente se puede conseguir si practicamos estos ejercicios que empezamos a aprender desde el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado. A todos les deseamos que estén mejor cada día.